Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles en esta edición de Adelante Nicaragua, edición que cierra el mes de septiembre. Nos quedan ya 2 meses para concluir el 2019. Ya este martes primero, bueno, 3 meses, sí, perdón, 3 meses, me voy adelantando ya. 3 meses, pero es que ya... Prisa por acabar ya, con ya, el ya octubre ya empieza este martes y va de viaje. Sí. Mañana empieza octubre y se cumplen 70 años de la fundación de la República Popular China, que parece que el presidente Xi Jinping está listo para mostrar músculo, como se suele decir. 15.000 soldados van a desfilar. 15.000 soldados. Más de 160 aviones y helicópteros que van a formar en el cielo de Beijing y aledaños el número 70. 580 piezas de equipo. Es decir, me imagino yo que ahí van antiaéreas, misiles. Pero eso ha sido más o menos así. Pero dice, pero es que dice que este es el desfile que no se ha visto. Dice que no, un desfile que no decepcionará a un portavoz chino. Y es que van a salir también los misiles intercontinentales. Ahora, una de las pueden cosas... portar hasta 2 casas nucleares. Los aviones, discúlpame, los 2 modelos de aviones, uno que no es detectable por el radar. Es que fíjate que esa es una de las cosas. Todo es hecho en China. ¿Ah? Y presentan equipos nuevos, además. Dice que no tienen el fin y objeto de intimidar ni de amenazar a nadie, que solamente van a mostrar su fuerza, eso es todo, que nada tiene que ver cualquier otra cosa. Así es. Y entonces la cosa está, en lo que es el continente asiático, la cosa está caliente, porque ya ves lo que declaró el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Destruir a Israel es un objetivo perfectamente alcanzable, ¿no? Entonces, como que las cosas se ponen coloraditas, más allá del color de hormiga, ¿no? Y al fin, el amigo de Cairo José, Benjamín, el israelí. Lo mandaron a crearlo, al gobierno. Sí. Pero lo es que, ese mandato es compadre hablado, ¿no? Pero fíjate que hace 15 días se decía, Gantz dijo de que no quería nada con él, que hablaba con cualquiera, menos con Netanyahu. Menos con Netanyahu, ¿verdad? Pero es que justamente, el presidente israelí se reunió con los dos, porque los dos de una u otra forma son los que tienen mayoría. Sí. Es decir, son los que obtuvieron más votos. Gantz un poco más votos que Netanyahu. Y entonces les digo, bueno, hay que conformar gobierno. Vos no querés con Netanyahu, dijo a Gantz. Entonces, uno de los dos tiene que empezar, tiene tal cantidad de tiempo, creo que son 2 semanas para conformar gobierno. El primero, y si ese no logra, va el segundo a conformar gobierno, y si no logra, elecciones otra vez. Entonces, parece que tiraron la moneda. Casi al español. Sí. Parece que tiraron la moneda a ver quién patea primero la pelota. Entonces quedó Netanyahu. Cruz, pues. Quedó Netanyahu, que tiene la misión de conformar gobierno. Yo creo que al final a Netanyahu le ha valido mucho, sobre todo ahorita, su vinculación con Trump y la calidad de la vinculación con Trump. Acordate que en las elecciones de abril del año pasado, Trump llegó a reconocer el Golán como territorio israelita. Además de Jerusalén. Sí. Exacto, eso ya lo había hecho antes. Y en esta ocasión propuso un famoso tratado que no hay necesidad de ese bendito tratado, si más cerca no pueden estar. Y sin embargo, Gantz y otros miembros que fueron jefes de la IDF lo rechazaron. Lo rechazaron porque básicamente, mira qué interesante, porque por un lado Israel es el que recibe más recursos y más armas de Estados Unidos que cualquiera en el mundo, ¿verdad? Pero entonces los generales que estuvieron en el IDF, etcétera, dicen, pero no nos interesa tener una alianza porque nos va a obligar a luchar guerras que no son nuestras. O sea, pero en el fondo lo que están diciendo es, ¿para qué vamos a tener un tratado si así estamos requete bien? No, no le hace falta ninguna. Pero además, a ver, el clavo que tiene Netanyahu son las acusaciones por corrupción.
Ese es el principal clavo que tiene Netanyahu, que tiene que librarse de esas acusaciones. A Olmert le echaron preso, ¿no? Ya dictaron sentencia, ¿verdad? 6 años. 6 años. Entonces, bueno, que tiene que dar la cara en esas acusaciones. Además, sí. Entonces, que básicamente con Gantz, el hecho de no formar gobierno, Gantz con Netanyahu, la negativa que tenía originalmente Gantz, era justamente por el tema de la corrupción. Y no, lo que pasa es que las campañas electorales del propio Trump y sus aliados, ya a propósito de Netanyahu, y las circunstancias que han rodeado las últimas elecciones en Israel, pues se empiezan a complicar. Mucho que Trump quiera huir hacia adelante, que se suele decir, ahora con que quiere sentarse cara a cara con el delator, dice que ilegalmente destapó una conversación entre presidentes, ¿no? Y que habría que ver si esa no es una conducta activa, cosas como esa, a pesar de que su propio abogado, el exalcalde de Nueva York, ha reconocido que en más de una ocasión con posterioridad a la famosa conversación del 25 de julio, la que se transcribió, no literalmente, tanto emisarios de Zelensky como de la parte trumpiana, si se me permite la expresión, han sostenido una serie de reuniones. Pero Giuliani, de la investigación sobre el 12 viajes hechos. Sobre la empresa donde trabaja Burima, Hunter Biden, el hijo de Biden. De Joe Biden. Y hay unas acusaciones, ¿cómo se llama esta? No obscenas, sino esos tapazos. Bueno, la verdad es que acordate, Sórdidos. Totalmente. Pero acordate, a propósito de tapazos, ¿verdad? Austria, las elecciones se dieron adelantadas por el Ibizagate. Por el Ibizagate, ¿verdad? Sí. La conversación de Stracher, el defensor líder dicho sea de paso, se hundió. Totalmente. 16%, sacó nada más en 7 puntos. No, bajó 7 puntos y sacó el 16%. Sacó 16 y bajó 10 puntos, sí. Y ya no se diga la ultraderecha que desapareció. No llegaron ni al 2%, de manera que a Kurz le queda o los verdes o el mismo, ¿cómo se llama? FPO. El FPO, sí, que es el responsable el líder responsable como decía Cairo, el Ibizagate se destapa porque en la isla esa del archipiélago de las Baleares lo filman con cámara oculta de Stracher con una presunta magnate o potentada rusa donde le está pidiendo plata para financiar la campaña de su partido, ¿no? Y le está ofreciendo contratos del gobierno. Exactamente. Eso provocó la moción de confianza contra Kurz, que muy hábilmente, fíjense bien, muy hábilmente, ¿qué es lo que hizo? Renunció a su escaño de diputado. No habló mal de nadie y empezó a recorrerse toda Austria, golpeando así sorpresivamente las puertas y se sentaba a platicar y explicarle su proyecto político a la gente. Y entonces, ¿qué logró? Lo que nadie esperaba, el 37,2%. Subió 6 puntos con respecto a las elecciones anteriores. En 2014 fue 31, ¿sí? 2017, 31. Pero fíjate que le hace falta un elementito, ¿verdad? En esa conversación, ¿verdad? El cebo lo tira la señora, le comenzó diciendo que le interesaba comprar el periódico de mayor circulación en Austria para hacerlo oficialista, o para que tenga una tendencia a las políticas del gobierno. Entonces, Christian Hansen, ¿verdad? Le dice, me parece bien y en ese sentido, pues sería interesante sacar a unos 6 y le darnos los nombres, ¿verdad? Y promover a otros 5. Todo distinto de esos grabaditos. Sí, bueno, pues ese es el escándalo. Pero nadie se esperaba esos resultados tan óptimos. Se veía que ganaba. Pero resultados óptimos para Kurz. Para Kurz. Que no tiene mayoría en el Parlamento, ¿verdad? Que ahora va a tener que ver a sus antiguos socios
a los del escándalo, como para poder conformar gobierno, los tiene que ver y si no a los verdes. Que los verdes son los principales ganadores. Ahí está, de 3.8 pasan al 14%. La señora de los socialdemócratas está diciendo que incluso si Kurz quiere negociar con ellos podrían negociar con Kurz. Con quienes no pueden negociar es con la gente de Hofer. Ahorita, ¿no? Hofer es la extrema derecha. Hofer es la extrema derecha, el del frío. Ese es el nuevo líder el que sucede a Strachan. Después de la crisis del Dieselgate. Sí. ¿Ya? Imagínate vos, 16% obtuvo de los 10 menos que la elección del... De 9 estados federados, solo perdieron Viena. Claro, Viena es importantísimo, ¿verdad? Que lo ganó los socialdemócratas. Después de todo, los socialdemócratas tuvieron, creo que, 21% el 21.8, bajaron del 29 al 21, sí. Pero bueno, entonces Kurz tiene una posibilidad con los socialdemócratas, que no lo creo porque tienen más contradicciones que situaciones que lo acercan. Otra con el Freedom Party, que es de la extrema derecha, en donde por un lado ellos fueron los que causaron el escándalo, y por el otro tienen muchas divisiones. Tantas divisiones que incluso Salvini, que está en una carrera por tener un núcleo de los partidos derechistas de Europa, le tiene cierta reticencia a los austríacos por las divisiones y por las contradicciones internas que están generando. Cosa interesante, porque hace un par de años el más consolidado de toda de parte de la derecha eran ellos. ¿Y los populares en Europa no representan a la derecha? Sí, por supuesto. Que sí. Son los mismos populares. Pero es que la cosa está bien turbulenta. No perdamos de vista que hoy, en la mañana europea, el Parlamento Europeo ya rechazó totalmente a los dos candidatos a comisarios designados por Rumania y por Hungría. Uh-huh. Ya no es que les diga recompongan esto, sus declaraciones, que porque no hay van, conflicto de intereses, está, que sí. no van. Sí. La rumana, porque tiene una conducta casi delictiva, le dice, y al húngaro, porque fue ministro de Justicia con Orbán, y en ese periodo, mientras fue ministro de Justicia, parece que entró en un conflicto de intereses. ¿Y el húngaro y la rumana son propuestas de vicegrado? Sí, claro, de Rumania y de Hungría, que la von der Leyen, para hacerle un guiño, contentar al grupo de vicegrado, los había propuesto como comisario de ampliación al húngaro y a la otra de agricultura, a la rumana, y se los parquearon. Y eso significa que el Parlamento Europeo va a estarles dando guerra, no va a ser tan sencilla. El 23 de octubre tienen que ratificar la propuesta de gabinete o de nueva comisión que hace la von der Leyen. Que asume el 1 de noviembre. Así es. Sí. Y está, nunca mejor dicho, en alitas de cucaracha. Y cuidado que son muy gruesas las alas de cucaracha. Sí. Bueno, pero regresando a Austria, ¿verdad? La señora Pamela Rendi-Wagner, que es la jefa de los socialdemócratas, que está dispuesta a negociar con Kurz, fue la que denunció precisamente el escándalo. Y fue gracias a ella que ese escándalo se hizo más grande. ¿Cuáles son los resultados de los socialdemócratas? Ahí los habíamos tenido ahí en pantalla. Los socialdemócratas bajaron al 21.8 del 29.9 que habían obtenido en la elección del 2017. Y su fuerte es Viena. Sí, y su fuerte es Viena. Es decir, que es donde más votos, que es el que le permite no bajar tanto. Bueno, esto es lo que queda del partido de Bruno Kreisky. Y a propósito, alguien estaba mencionando dentro de las investigaciones de este acto terrorista en Nueva Zelanda, estaba mencionando a varios miembros de los del Freedom Party, de los ultraderechistas. Resulta que hay otro partido mucho más chiquito, ¿verdad? Y mucho más radical todavía, en donde uno de sus miembros efectivamente ya está indiciado
para alrededor de esto, y es parte de lo que ellos llaman la supremacismo blanco, ¿verdad? En Austria. ¿Y qué tienen que ver los austríacos con Nueva Zelanda tan largo? Bueno, uno de ellos andaba por ahí. Ajá. Ahí tengo el nombre. Brenton Tarrant, de 28 años. Y hay 2 o 3 que están viendo si van a ser indiciados o no, pero ahí está. Ya está. Imagínate. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Cairo y Humberto dicen que no podemos seguir el programa sin lamentar la muerte de José José. No, pero yo creo que eso es natural. Fue el más resistente de los dipsómanos, un gran cantante. Hizo famoso a Adán Torres y de paso a la Marinita Moncada, su esposa, quien le compuso la canción Almohada. Pero bueno, tampoco como para aquí rasgarse las vestiduras. Pues nosotros entendemos la admiración del realizador de este programa por José y José, pero hasta ahí, no sé qué dicen ustedes. Paso póker. Después de bailarla pegada y demás, Cairo, bueno, en fin. Afganistán entonces, antes que Afganistán, solo un breve momento para Pakistán, en las declaraciones de Imran Khan. En las Naciones Unidas y en la Asamblea General. Dijo, ¿qué va a pasar cuando la India levante el toque de queda que actualmente tiene sobre Kashmir? ¿Y qué va a pasar? Porque ya abrogó el artículo 370 que le daba la autonomía a Kashmir, ¿verdad? Y dice, el espectro de una guerra es totalmente real. Pero recuerden, aquí estamos hablando de contendientes que tienen la bomba atómica. Y por tanto, la posibilidad de una guerra nuclear entre la India y Pakistán puede concretarse. Si Naciones Unidas y la comunidad internacional no actúan pronto. Por su parte, reitera Imran Khan, Pakistán está dispuesto a asumir el riesgo. Modi, en su discurso, ni mencionó el problema de Kashmir. No mencionó el problema de Kashmir, pero sí señaló a Pakistán como un estado que financia terrorismo. Y un centro del discurso de Modi fue la lucha contra el terrorismo. Que lo ha repetido desde hace varios años. El asunto sí es que entonces la situación se considera un tanto mucho más tensa de lo que estaba hace un par de semanas. ¿Qué cosa es Cachemira? Porque el rollo está alrededor de Cachemira. Cachemira es una región especial que está disputada entre tres estados. Pakistán, la India y China. China menos, ¿verdad? De hecho está controlada administrativamente parte del territorio por la Pakistán y parte por la India. Sí. Que es lo que está en disputa ahorita. Y ahí se vuelan tiros diarios. Sí, a las 5 de la tarde. Botaron aviones la vez pasada y toda cosa. Sí. Pero digo, y en la parte de la India hay una población fuertísima de ascendencia musulmana. Que eso es lo que dice Khan, que el gran problema, según él, es que es represión de la India hacia la población musulmana de Cachemira. Pero lo que pasa es que la población musulmana india alberga es la segunda nación que tiene más musulmanes en el mundo, más que Indonesia, que tiene 220, más que Bangladesh, etcétera. Y en general ha existido efectivamente es más, de donde viene del Punjab, de donde viene Modi, él tuvo grandes problemas y actitudes además un tanto violentas en su administración del gobierno contra la población musulmana. Pero bueno, el caso es que efectivamente ya han habido, no es que van a haber, ya han habido 2 guerras alrededor de
de esta región entre la India y Pakistán. O sea, cuando Khan dice de que asume todo y que puede haber una escalada nuclear, créele, efectivamente puede ser. Es que Khan en la Asamblea General lo que dice es que ellos están dispuestos a luchar por la libertad hasta la muerte. Si va a luchar como luchaba Reagan, luchadores por la libertad. Bueno, pero bueno, me ayude, compadre. Y habla de la posibilidad de un baño de sangre cuando la India levante el estado de sitio que hay en este momento en la región india de Cachemira, donde hay ya 15.000 efectivos indios. No. Habían 70.000 permanentes y le agregaron 15. Y le agregaron 15 más para poder hacer efectivo el toque de queda. Y sí dijo, Pakistán está dispuesto a asumir el riesgo, hablando de la parte nuclear, ¿verdad? O sea, a estas alturas, con esos precedentes y en esta situación y con los ánimos un tanto caldeados y con lo que dijiste vos hace poco, lo del avión en febrero, porque eso pasó en febrero, sí, correcto, sí. etcétera, ¿verdad? Efectivamente, vos podés, uno de los puntos del universo está ahí. Pues sí, un polvorín nuclear. Desde hace rato. Ni más ni menos. Entonces, y si ¿a qué le está diciendo? De perdidos al río, que está dispuesto a asumir el riesgo. Y el otro, si el otro es un halcón, un halcón, no es Gandhi. No es Gandhi, eso te iba a decir, sí, no es Gandhi, efectivamente. Bueno, color de hormiga, como vos decís ahí. Sí. Color de hormiga, probablemente más peligroso que cualquier otro punto del planeta en este momento. Con la potencialidad de serlo. Bueno, yo siento de eso. Para mí el punto más peligroso del planeta son los pulgares del tutópata. Ese es el punto más peligroso del planeta. ¿Y se le da el mal de Parkinson? Peor, imagínate. Bueno, Trump que acusó, o más bien que sugirió que se arreste por traición a Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia. Que es el jefe del Comité de Inteligencia, sí. Pero es que Adam Schiff está subiendo a la parada, ¿verdad? Además, sí. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasó con Ucrania? La llamada telefónica el 25 de julio, y en una de esas partes Trump le dice de que le haga el favor de desencadena una serie de cosas. Exacto, ¿verdad? Sobre todo con las visitas de Biden que va a tener el encargado por parte de la administración de Obama de Ucrania y de su hijo Hunter, ¿verdad? Que dicho sea de paso, del 2014 ya no es parte de la junta directiva, pero mientras fue, ¿verdad? Era un joven profesional que se ganaba en esos menesteres $50,000 mensuales, ¿verdad? Que no, alguien en Fox estaba diciendo, no hay registro de hijos de políticos que ganen $1,5 millones, casi $2 millones y haciendo casi nada, porque básicamente era la figura, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que el cargo es ejercer presión internacional a un aliado para hacer una investigación que además va a favorecer únicamente las posibilidades electorales personales de Trump, ¿verdad? Eso es un abuso de poder, ¿verdad? Le subieron la parada Chief, ¿cómo se llama? Chief, exactamente. Porque ahora está pidiendo que se revelen las conversaciones telefónicas entre Trump y Putin. Y entonces ya no es solamente abuso de poder, sino que ahora dice Chief con todas las letras, esto es seguridad nacional. Y además, hoy mismo, imagino que habrán visto la noticia, la OFAC, la oficina esta que le pone sanciones económicas a quien le da la gana a Trump o en Washington, ¿no? Ya sancionó a 7 ciudadanos rusos, entre ellos a un multimillonario muy cercano a Vladimir Putin, Prigozhin, una cosa así. Ya le incautó, le afectó 3 aviones, un yate y los activos financieros que puedan tener él y todos los funcionarios de una empresa de servicios de Internet, acusándolos de querer interferir en las elecciones de medio término, en las legislativas del año pasado.
Eso fue esta mañana. O sea, es decir, una supuesta segunda intervención rusa en las elecciones. Exactamente, exactamente. Bueno, pero el caso es que en esta circunstancia, ¿verdad? El impeachment hasta el momento no ha trabajado. O sea, a nadie han corrido de la presidencia de Estados Unidos por el impeachment, ¿verdad? Andrew Johnson, en los años 1860 y pico, efectivamente es el que ha estado más cerca. Un voto en el Senado fue lo que lo salvó. Ahora, fíjense cómo trabaja este asunto del impeachment. 6 miembros del comité judicial tienen que proponerlo, lo discuten, si efectivamente tiene cuerpo, lo pasa a votación a la Cámara de Representantes, en donde tiene que tener el 51%. Si no tiene el 51%, perfecto, adiós, se acabó el caso. Si tiene el 51%, pues va al Senado. Pero en el Senado tiene que tener los republicanos. Pero en el Senado tiene que tener, no el 51, tiene que tener las 2/3 partes de votos positivos, ¿verdad? Si no, las 2/3 partes también, hasta llegó. En cualquiera de los casos, creo que no va a pasar del Senado, porque efectivamente ahora todo el mundo está en línea con su partido, lo cual no necesariamente es lo mejor en términos del sistema. Y algunos dicen, aquí no pasó nada, y otros dicen, aquí pasó todo, ¿verdad? Y en medio de la nada y del todo, te encontrás con que en términos históricos, hasta el momento a nadie se le ha aplicado, ¿verdad? Eso no quiere decir que no haya consecuencias. Y las consecuencias fundamentalmente, y los demócratas creo, y la Nancy Pelosi está clara de para dónde va esto, básicamente es aminar las posibilidades de un Trump en un segundo periodo presidencial. Ahora, pero se está hablando de que justamente ese impeachment le ayudaría más bien a Trump para esta segunda parte. Porque es decir, el asunto está en lograr culminar el proceso. El proceso apenas empezó, y empezó con la solicitud de las investigaciones y de dar a conocer los detalles de lo ocurrido. Porque lo mismo fue con la trama rusa. Que la trama rusa al final no logró caminar mayor cosa. Esta tiene más posibilidades de caminar, sin embargo, lo que vos decís, necesitan 2/3 para poder robar el proceso. Pero la trama rusa no es historia todavía. Sí, no es historia todavía. No se conoce el informe del líder. No se conoce. Y además lo que Schiff está elevando la parada, precisamente porque, en base a eso. Cuidado hacen, ¿cómo se dice? Procesalmente una sola cuerda, en vez de que estén en cuerdas separadas la trama rusa y la trama de Ucrania. Y se la acumulan. Hoy por hoy es cierto que no está muy claro un éxito, por así decirlo, o que prospere, mejor dicho, el impeachment. Pero lo que está garantizado es que ya se inició. Ahora, y se están preparando las condiciones para que las investigaciones lleguen hasta donde sea posible. Además de traer el tema de todo esto, al final el gobierno de Ucrania queda totalmente debilitado. Pues sí. Le agrego de que antes de hablar con el presidente, ¿verdad? Una semana y media antes, Trump detuvo el bolso de ayuda militar a Ucrania. Le preguntaron, ¿es verdad que lo detuvo? Lo detuvo, dice Trump, lo detuvo por presionar a Europa. Sí, para que cumplan los acuerdos de Minsk. Es una explicación muy traída por los pelos. Y luego Zelensky, que se las prometía felices, logrando una visita a Moscú. No, a Washington. Ok, ajá. Ser recibido como nadie, y de Ucrania menos, en Washington, por Trump en la Casa Blanca, no pudo. Eso sí, que terminó compareciendo en una rueda de prensa el miércoles pasado en Naciones Unidas, a propósito de la Asamblea General, al lado de Trump diciendo, no he recibido presiones. Y fue interrumpido en la conferencia de prensa por el mismo Trump. Le dicen, ven, no significa que no hubo presión por parte de nadie. Así es. Sí. Pero bueno, el procurador, el ex procurador dice, aquí no tenemos que investigar absolutamente nada. Si esto no está de acuerdo a las leyes de Ucrania. Lo que sí podemos hacer es, si Trump comienza una situación legal, un caso legal
contra Joe Biden y su hijo, ¿verdad? Y nos presta y nos pide ayuda a través de los canales adecuados, contemplados en el derecho internacional, nosotros lo podemos ayudar, pero en estas condiciones nada. Entonces le pregunta el tipo, bueno, pero ¿qué es lo que ustedes tienen contra Biden? Hasta el momento nada. Digo hasta el momento nada porque anteriormente, días antes, Trump en televisión dijo de que Biden presionó al presidente para que dieran al procurador porque estaba investigando la Burisma, la empresa donde está el hijo de Biden. Sí. Nada de eso era cierto, otra mentira más. Ahora, las declaraciones de este procurador es el procurador ucraniano. Sí. Claro. Ucraniano. Sí. Y en la conversación lo que trasciende es que Zelensky le dice a Trump, porque le dice, quita ese fiscal, no era el procurador, quita ese fiscal. Sí. ¿Qué anda ese? Entonces le dice, no te preocupes, le dice que ahora que con los resultados electorales y en mi mandato, el fiscal que voy a poner es 100% mi persona. Como quien dice, ese caso que soy yo. Hasta ahí ha trascendido la transcripción que insiste en que no es literal, pero bueno. Y hay que ver si va a dar la cara el que pegó el chivatazo, como dicen los españoles. En inglés lo tienen como el soplón. El soplón. El whistleblower. Sí. Pero fíjate que es interesante porque el Senado le dio una interpretación de amenaza al señor las declaraciones de Trump la sienten como una amenaza física de él. Entonces eso es peligrosísimo porque estamos poniendo en cuestionamiento este tipo de información que proviene de este tipo de personas alrededor del gobierno de los Estados Unidos. Eso es peligrosísimo y eso nos hace cuidar más todavía el anonimato del... Sí, porque del informante prácticamente nada se sabe. Pues lo más que se sabe es que es alguien que tuvo acceso a esa conversación, a esas grabaciones. Pues. No, o que alguien se la filtró, no se sabe cómo. Bueno. Pero hasta ahí. O sea, lo que parece que se deduce, no demasiado claramente, es que alguien le autorizó a soltar la liebre, pues. O dar el chivatazo, o a soplar, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Sí, porque eso no fue no actuó per se. Sí, no es un asunto de conciencia. Sí. Ahora, agregarle a todo lo que ha pasado en la Casa Blanca. Esta administración tiene el mayor número de despedidos, de despedidos en general, de despedidos de alto rango, ¿verdad? De soplones, de informantes en todas las áreas, en todas las áreas de gobierno. O sea, es un gobierno que está en una implosión, ¿verdad? No, propiamente. Y en medio de todo eso, en la parte de elecciones, a Biden también lo va a afectar. Biden no va a salir en caballo blanco. Y al afectar a Biden, fíjate que ya hubo una encuesta ayer, ¿verdad? En donde ya la Elizabeth Warren aparece con 2 puntos más. Sí. Y posiblemente entonces, entre la Warren y Sanders, de alguna manera van a ser los que van a subir alrededor de esto dentro de la... Aunque Sanders está corriendo como independiente, no está corriendo como demócrata. Sí, pero digo, pero los independientes y demás están casi juntos, ¿verdad? Y los demócratas, y el que estuvo los demócratas tiene también muchos independientes y viceversa. De forma que en cualquiera de los casos las ganancias políticas dentro de los demócratas o los independientes va a ser Warren y el señor Sanders. Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Elecciones en Afganistán. Este sábado hubo elecciones en Afganistán, las elecciones posiblemente con la más baja participación en los últimos años en la historia del país, apenas poco más del 20%, según algunos medios, hasta el 25% es probable que haya ido a votar. Estaban 9.6 millones de personas convocadas a votar, alrededor de 2 millones votaron. Y
lo mejor del caso es que los resultados se van a conocer hasta mediados de octubre. No, los resultados preliminares. Y es de destacar la vocación electoral de la población afgana, que en medio de una guerra de 18 años, que se dice fácil, ¿ya? Esta es la cuarta elección. Es la cuarta elección la que llega, ¿no? Y en esta bajo serias amenazas. Aunque los reportes dicen elección en relativa normalidad, 5 muertos, 37 heridos o 40 heridos. No, hombre, pero es que hay eso es más de poco. 35 muertos. No, pero dice que eso es poco en comparación a las anteriores, Sí. donde había más de 60 muertos y no sé cuántos heridos en las anteriores convocatorias electorales. Pero además, de 7.000 urnas, 2.500 no pudieron abrir, porque no había condiciones mínimas de seguridad. De seguridad. Y que el gran problema ahí era 150 heridos, 110 atentados. durante la campaña. ¡Oh! No, y ayer, bueno, en un el solo sábado, día. el sábado. El sábado. O sea, 14 candidatos, además. ¿Verdad? Sí, De manera No, que. 18. Sí. 18 18 candidatos. candidatos. creo. 14 temas 18 candidatos. En- Los más fuertes los vemos ahí en pantalla. Ashraf Ghani, que es el actual presidente, y Abdullah Abdullah, que era su ministro del Interior. ¿Ah? Y detrás de ellos a los talibanes, que son los que han hecho la presión de una u otra forma para que los resultados de participación de estas elecciones hayan sido tan bajos, porque el gran problema ahí es la cantidad de amenazas que ha habido para la realización o la no realización más bien de estas elecciones. Dos cosas te quiero decir de los candidatos. El tercer candidato en línea era Hamad Wali Massoud. Massoud es el hermano menor del Dante Massoud, que lo mataron precisamente el 1 de septiembre del 2001, ¿no? Antes de que hicieran los ataques en Nueva York, en donde el segundo era Karzai, que fue el que llegó a ser presidente. Y el de cuarto, que tenía alguna posibilidad, era Guldumin Hakbeyer, que este es un perro de guerra Sí, es un señor de la guerra. desde los 80, ¿verdad? En cualquiera de los casos, Ashraf Ghani es el presidente y Abdullah es el primer ministro. Que además contendieron en el 2014. Se pelearon y no reconocieron, Abdullah no reconoció el gobierno. De manera que al final, después de todos estos grandes plazos que estás dando, el plazo en las elecciones pasadas fue mayor todavía, fue como de 6 meses. Y gracias a la presión de Estados Unidos se hizo eso es lo que hay que decir, lo forzó Estados Unidos a hacer un gobierno de unidad nacional. Exacto. Donde Ghani es el presidente y Abdullah el primer ministro. ministro. Sí. Entonces, Abdullah este domingo salió en televisión en Afganistán para declararse ganador de las elecciones. Sin dar números, sin dar ningún tipo de dato, se declaró ganador de las elecciones. Inmediatamente después de su locución... Igualito que la vez pasada. Pero inmediatamente después de la locución aparece Ghani para decir, el ganador soy yo y yo tengo el 70% de los votos. De la misma forma, sin presentar ningún tipo de documentación, sin presentar ningún tipo de dato. Más que eso, puedes decir que tiene el 70% de los votos. Ahora, decir que el 25% de los votantes es en términos de las elecciones, fue un total desastre, habría que considerar efectivamente el factor amenaza, ¿verdad? Que no es jugando. Porque estas elecciones se están dando cuando el territorio de Afganistán, el 40% lo tiene ya los talibanes, bajo su directo control, y el 35% de ese territorio con una gran influencia, lo que quiere decir que esa amenaza efectivamente pudieron ser reales, ¿verdad? No era retórica el asunto de la amenaza. De manera que eso efectivamente pudo restringir bastante los votos. Pero bueno, el caso es que no había muchas opciones, ¿verdad? Alguien dijo que estas elecciones era como escoger entre el ébola o la fiebre amarilla y el cólera, ¿verdad? Pero de todas maneras, la situación es que se está dando en una situación
en donde ya había una negociación previa que a última hora la cortó Trump, pero que ya todo básicamente estaba arreglado, y en donde participaron todos menos el gobierno de Kabul. ¿Y va a poder influir nuevamente Estados Unidos en un gobierno que evidentemente tendrá que ser de esa forma o irse al caos total en Afganistán, un gobierno de unidad? Primero, tenés que considerar la debilidad de ese gobierno. Ese gobierno, su principal aliado, lo está dejando para efectos prácticos. Uh-huh. Después de 18 años, de hecho, ya comenzaron a irse. Si apenas hay como 14.000 o 15.000 norteamericanos de los 100.000, que en un momento, 100.000 y pico, que en un momento hubo. ¿Ah? Más todo lo otro. Sí. Pero considera eso también en términos de negociaciones. Si con 100.000 no negociaron y no llegaron a ningún acuerdo, con 15.000 que tienen ahorita, que además todo el mundo sabe que se quieren ir, su poder de negociación es muy bajo. En tanto, los panes tienen cada vez mayor control de territorio, mayor influencia, y además están siendo nutridos por gente de Al Qaeda, por gente de ISIS, por gente de Boko Haram, etc. Uh-huh. Es decir, el futuro de Afganistán está prácticamente hacia el talibán. Al menos... Por detentación del territorio, sí. Sí. Menos, hoy por hoy, vaya. El gobierno que salga, ¿verdad?, va a tener un margen de maniobra muy, muy estrecho. Y esto que va a salir dividido. Sí. Así que ese sombrío panorama de Afganistán es el que se va a presentar ya de manera fuerte a principios del año que viene. Así que para que las elecciones tuviesen auténtico sentido, no votar por votar, tendría que haberse avanzado en las negociaciones de paz, porque ese es el objetivo principal para los afganos, ¿no? Mientras eso no sea así, pueden haber 50 elecciones más. Era mucho más importante, en otras palabras, las negociaciones de paz en estos momentos que las mismas elecciones. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, en fin. Hacemos pausa. Elecciones en España, hablamos sobre esto al regresar. En España, ante la imposibilidad de conformar gobierno, el Partido Socialista Obrero Español y su secretario general Pedro Sánchez se convocó el 24 de septiembre, ¿no? La semana pasada, a nuevas elecciones que se realizarán en noviembre próximo. Sin embargo, esto es saliendo de elecciones. O sea, son las cuartas elecciones en 4 años, entonces decíamos en ocasiones anteriores que ya España batió incluso el récord de Grecia. De Grecia en los peores momentos de la crisis de Grecia. Del famoso rescate de la deuda, ¿no?, que tuvo un máximo de 3 eventos electorales. O sea, la gran tragedia, por así decirlo, política de la situación española es que la estabilidad se ve muy lejana hoy por hoy, porque llevan más de 2 años con un gobierno en funciones. Es decir, de poco le sirvió a Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español ganar las elecciones en abril pasado. Que ganar para España es un término que tal vez no es exactamente, sino que fue el que obtuvo la mayoría de los votos. Pues. La mayoría de los votos y la mayoría de escaños en el Congreso de los Diputados. Que no le sirvió para nada. No le sirvió para nada porque no pudo lograr la investidura de ser investido como presidente del gobierno. Y entonces ahí empezó una, para mí, a estas alturas ya absurda guerra entre vos tenés la culpa con Unidas Podemos, que de última hora y esta mañana ya Pablo Iglesias, que es el secretario general y líder de Unidas Podemos, le tendió una mano al PSOE, diciéndole que con posterioridad a las elecciones, al 10 de noviembre, que es cuando son las elecciones, están convocadas para ese día,
están dispuestos a pactar un gobierno de coalición progresista, tanto con el PSOE, que preside Pedro Sánchez, como con una formación disidente de Podemos, de lo que era Podemos y ahora se llama Unidas Podemos, como alianza electoral, que se llama Más País, que preside el anterior número 2 de Podemos, Íñigo Errejón. Y entonces esa es la mayor novedad. La portavoz de Unidas Podemos dijo que estaban dispuestos a trabajar con posterioridad al 10 de noviembre por un gobierno amplio de coalición progresista, ¿no? Esta portavoz que se llama Noelia Vera, y dijo que ya era hora de lograr que en España se naturalicen los acuerdos. Y sobre todo, dice, además de naturalizar los acuerdos políticos, obviamente, que se naturalice también la relación entre los distintos partidos, ¿no? Porque ha sido una relación muy anómala, ¿no? Como decir, entre todos, da igual si es de derecha o centro o de izquierda, ¿no? Una agresividad latente, pues, entre los mayores dirigentes políticos. Eso de naturalizar, al final de cuentas, eso es lo que ha permitido que haya gobiernos en España, porque es decir, ningún partido en los últimos 20 años ha obtenido los votos suficientes para erigirse por sí y ante sí como el gobierno de España. Ha sido a punta de acuerdos con los partidos nacionalistas. Sí, pero por eso ha sido, disculpame la interrupción, ha sido acuerdos sobre mínimos con fuerzas políticas que tienen importancia a nivel de sus regiones autónomas. Sí. Estamos hablando en concreto de los independentistas catalanes, con todo que está formada. Pues no perdamos de vista que mañana se cumple un año, el primer aniversario del fallido referéndum. Y pende nuevamente la aplicación. Y de la proclamación de independencia más efímera de la historia política de la humanidad, ¿no? Aquella que proclamó, dice Puigdemont, que la proclamó, ¿no? Y que duró un minuto, ¿no? No sé si un minuto con segundos más o segundos menos. Pero, en definitiva, acuerdo minoritario, porque lo mismo equivale referirnos a los acuerdos que ha logrado con el Partido Nacionalista Vasco, la expresión independentista del País Vasco. Que si conseguía el objetivo tácticamente para poder implementar o desarrollar un programa estratégico, pues sí, pero la verdad es que en los últimos 2 años no ha funcionado absolutamente para nadie. Haber un ejecutivo estable. Hemos hablado solamente insisto, pues, de gobierno en funciones. El posicionamiento, sobre todo en la Unión Europea de España, que se pensaba que iba a ser mayor a raíz de las elecciones de abril pasado, y que Pedro Sánchez iba a complementar el tándem Merkel-Macron, y entonces iba a haber un eje triple, ¿no? Sí. París, Berlín, Madrid, en el concierto europeo, sobre todo para confrontarse en términos de multilateralismo, defensores versus unilateralismo, y todo esto de la guerra comercial con China, las sanciones arancelarias unilateralmente adoptadas, ojalá fuera lo único que unilateralmente se ha adoptado por parte de ya sabemos quién, del tuitópata Trump, ¿no? Pero no ha podido consolidar su liderazgo europeo, Pedro Sánchez. Él ha querido vender esa imagen, ¿no? Particularmente a raíz de la última cumbre del grupo del G7, donde fue invitado, porque Macron quiso tener ese detalle, no porque tenga España un peso específico suficiente o propio en el grupo de los 7 países más desarrollados. Entonces, eso no es tan así. Se apostaba a que iba a lograr, con el resultado de las elecciones de abril pasado, España posicionarse en las instituciones de la Unión Europea, no solamente en la Comisión, donde ya sabemos que Josep Borrell, el ministro de Exteriores en funciones, ya fue ratificado por el Parlamento Europeo,
va a ser el comisario de política exterior, el ministro de Exterior pues, de la Unión Europea. Pero no solamente era eso, pretendía copar las instituciones más estratégicas, sin perder de vista que durante el gobierno de Mariano Rajoy ya tienen una vicepresidencia del Banco Central Europeo en la persona de Luis de Guindos, que fue ministro de Economía con los populares, con Rajoy, en España, ¿no? Y tienen como resultado de las elecciones de abril pasado, la presidenta del Parlamento Europeo es una socialista española, la Iratxe García, se llama Iratxe García, la eurodiputada esta, ¿no? Pero es evidente que en la medida que no se ha podido formar un gobierno estable y no ha logrado la investidura, por mucho que haya ganado porcentualmente y con escaños las elecciones, el peso político de España en los niveles decisorios de la Unión Europea se ha visto muy reducido y muy condicionado. Tan es así que puede parecer anecdótico lo que voy a comentar. Hoy se realizaron los funerales de Estado para Jacques Chirac, ¿no? El expresidente francés. El expresidente francés, sí. Y acudieron entre 40 jefes de Estado, entre reyes, primeros ministros, presidentes. Y los propios medios españoles se hacen eco de la deficiencia protocolaria en la representación española. Y dicen, no por hacer de menos, mandaron a representar a España en los funerales de Jacques Chirac, que insisto, protocolariamente en funerales de Estado, al expresidente Rodríguez Zapatero. Y entonces critican abiertamente los medios, ¿en qué nivel estamos? El rey no podía por cuestiones de agenda. El rey, ¿cómo se llama? Juan Carlos. Juan Carlos. Tampoco podía porque se está recuperando de una operación a corazón abierto. Pedro Sánchez y su ministro de Relaciones Exteriores en funciones no podían porque hoy se abría oficialmente la campaña electoral del PSOE. Bueno, entonces, ¿cómo a un funeral de Estado y se mandan una representación protocolariamente de cuartas? Y, es decir, no por hacer de menos a Rodríguez Zapatero. Yo creo que es algo más que una anécdota. Refleja lo turbio y lo turbulento, más que turbio, del panorama político español, ¿no? Cuando justamente está iniciándose la cuarta campaña electoral de los últimos años, ¿no? Ok. Campaña electoral que es la campaña interna de los partidos todavía, porque tienen hasta mediados de este mes para presentar y aprobar las de los que van a concurrir a elecciones y al final son 3 semanas de campaña, nada más. Lo que se ha adelantado, al menos por parte de Unidas Podemos, que es con lo que comenzamos este comentario del panorama político electoral español que se avecina, ya adelantaron que ellos no van a alterar sus listas electorales, ¿no? Y que están conscientes, y estas son palabras casi textuales de Íñigo Errejón, el de Más País, que va, en mi opinión, va a ejercer, ya lo está ejerciendo, como un rol de bisagra entre Unidas Podemos y el PSOE, de cara a una investidura, suponiendo que Pedro Sánchez vuelva. ¿Vos crees que sea posible que el PSOE tenga más o menos resultados similares a los anteriores? Si nos atenemos a las encuestas del CIS, del Centro de Información Social, que dicen que son manipuladas, dicen, sí, no solamente es que va a tener los mismos resultados, sino que va a superar, han llegado a decir que va a superar los resultados de abril pasado. Es una de las cosas que hay, que la gente se está quejando de los políticos. En general, sí. Pero quería eso, iba a citar las palabras de Errejón, que ahora tiene su movimiento Más País, su partido. Decía textualmente, no todos los cambios que queremos conseguir se van a conseguir con el próximo gobierno, pero seguiremos empujando porque es hora de que alguien piense con la mirada larga, más allá del próximo Congreso, del próximo Congreso de los Diputados, ¿se entiende? Es decir, el resultado de las próximas elecciones. Ya. Y en esa línea, por lo que están apostando, cuando hablan de una coalición progresista, están apostando por marcar distancias con la política económica hasta ahora dictada por Bruselas, la austeridad a ultranza, que la han pagado en la perspectiva
de esta izquierda española en particular y una posible coalición, los trabajadores. O sea, esa austeridad ha sido a costa de recortar los beneficios sociales de la clase trabajadora. Pero es la queja de los efectos de la aplicación de políticas liberales en los países al final de cuentas, ¿no? Así es. Inducida fundamentalmente por la tan cacareada locomotora europea, que parece que está muy cerca de la recesión, cuando no del frenazo, ¿no? Sí. Bueno, gracias Humberto por los comentarios el día de hoy. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.